En el mundo existen más de 7.300 millones de habitantes, de los cuales 1 de cada 3 es cristiano. Sin embargo, bien valdría la pena hacernos algunas preguntas importantes. De esa parte de cristianos, ¿cuántos realmente viven bajo la influencia verdadera y correcta de nuestro Señor Jesucristo? 2/3 partes de la población mundial no tienen idea ni conocimiento de quién es el Dios de los cristianos. ¿Por qué mencionamos esto? Tenemos un verdadero desafío y solamente bajo la influencia del Dios Todopoderoso se podrá hacer algo extraordinario para que estas personas puedan saber del amor del Señor. Este es el tema de la lección número 13 de este trimestre. ¿Debe oírlo el mundo entero? Quédate con nosotros. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos a una lección más de la Escuela Sabática, un estudio extraordinario, y en esta ocasión estamos con la última lección del trimestre titulada ¿Debe oírlo el mundo entero? Y me llena de alegría poderle dar la bienvenida a nuestros amigos y pastores. Como ustedes saben, de forma permanente el pastor Abraham Ramírez es uno de los que prácticamente ha comenzado con este proyecto, y pastor, me place darle la bienvenida a esta ocasión. Qué bueno que continúa apoyando este proyecto tan importante. Gracias, pastor. Pues aquí listos, otro trimestre que se termina, y es un trimestre, yo creo que de mucha enseñanza para nosotros, misioneros. Nos habla acerca de que hemos de predicar la palabra, de que hemos de ir al mundo, ¿verdad? Y contarles acerca de las bellezas de Cristo Jesús. Ya se acabó, pero esperamos que la verdad de que debemos cumplir la misión quede en el corazón de cada uno de nosotros, y todos los miembros de iglesia podamos salir y predicar la palabra. Un trimestre donde el énfasis ha sido la misión, pastor. Un desafío serio para la iglesia hoy. Así es. Hoy sigue vigente las palabras del Señor Jesús: ir por todo el mundo. Muy bien. Bienvenido, pastor. Gracias. Y también tenemos el privilegio de tener con nosotros en esta ocasión al pastor César Hernández Mercado, que es el representante legal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México. Pastor, bienvenido sea a esta grabación, a este programa de la Escuela Sabática. Bueno, pastor, gracias, muy amable. Para nosotros es un gusto poder estar también aquí compartiendo con ustedes el repaso de esta lección, que sin lugar a dudas ha sido muy interesante. Durante todo este trimestre estuvimos estudiando diferentes lecciones acerca de los misioneros bíblicos. Y en esta ocasión que concluimos, pues cuando nos habla de que debemos de predicarlo en todo el mundo, vemos la dimensión del gran desafío que ahora tenemos. A través de la historia lo tuvieron, pero también ahora. Nosotros como iglesia, como miembros de iglesia, tenemos el grande desafío de predicar el evangelio en todo el mundo. Correcto, pastor, y justamente es el estudio de esta última lección del trimestre, y agradecemos mucho su presencia. Cómo no, para nosotros es un placer, un gusto estar aquí. Bueno, es válido mencionar, el pastor Edgar Benítez por algunos asuntos de trabajo no está en este momento, pero le enviamos un saludo en esta ocasión. Y bueno, hablando de saludos, ¿por qué no enviamos de una buena vez los saludos a nuestros amigos que nos siguen y nos acompañan semana tras semana? Pastor Abraham, ¿tiene algunos saludos? Sí, pastor. En esta ocasión queremos mandar saludos a 3 de los distritos que conforman la Asociación Metropolitana. Saludos al distrito de Villacuapa y a todas las congregaciones que componen ese distrito. Saludos al distrito de Texcoco también, con todas las congregaciones, y también al distrito de Tláhuac. A ellos, a los miembros de iglesia y a sus pastores, muchos saludos fraternales, que Dios los bendiga, y hay que seguir estudiando la lección y cumplir con la misión. Correcto, muy bien. Pastor César, ¿tendrá algunos saludos también?
Claro que sí, claro que sí. Fuera de México también hay gente que sigue el repaso de esta lección y entre ellos está nuestro hermano Jairo Treviño, que envía saludos desde Bogotá, Colombia. También nuestra hermana Luz Esther Cardoso Torres, que envía saludos desde Bucaramanga, Colombia. Y a todos aquellos que nos miran de otras partes también enviamos nuestros saludos. Claro que sí, y quisiera también enviar saludos a los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en California, en Oceanside. Recientemente estuvimos con ellos, fue una experiencia extraordinaria y bueno, enviamos un saludo, que el Señor sea con ellos en todo momento y les enviamos también un fuerte abrazo. Así que vamos a ir con el bosquejo de la lección de esta semana. Es un bosquejo bien interesante. Pastor Abraham, ¿cuál es el primer punto de estudio de la lección de esta semana? Sí, pastor, el primer punto sería exclusivismo versus inclusivismo. ¿Verdad? Hay maneras de ver las cosas, los asuntos. Algunos dicen que su iglesia es la verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Otros hablan de que hay que incluir, ¿verdad? Que hay que atraer y que la salvación es para todo el mundo. ¿Qué será? Vamos a hablar de eso en esta parte. Muy interesante porque eso nos va a dar luz justamente para abordar otro de los asuntos. Pastor César, ¿cuál es el segundo punto que debemos considerar? Claro que sí, el segundo punto que vamos a considerar en esta lección tiene que ver con el universalismo y el pluralismo. Dos enseñanzas que actualmente permean en la sociedad. El universalismo, la idea de que pues, Dios es un Dios de amor y que todas las personas van a ser salvas independientemente de su creencia y condición. Y la otra es la del pluralismo, en donde nos habla acerca de la convicción de que todas las religiones son iguales y que todas conducen a Dios y que todas llevan hacia la salvación. Creo que va a ser muy interesante conversar al respecto. Muy bien, y el tercer asunto, el tercer punto del bosquejo de la lección es justamente cumpliendo la misión hoy. Creo que el énfasis del trimestre ha sido ese y no pasa por alto, no queda obsoleto. Es una misión vigente, actual, contemporánea, que no debemos pasar por alto. Pastor Abraham, ¿no le parece que así es? La orden es vigente, pastor. Jesús dijo ir por todo el mundo. Hay que ir a predicar. Lo dijo hace tiempo, pero es vigente hoy. La iglesia adventista del séptimo día ha de salir a predicar el mensaje de salvación. Correcto. Muy bien. Bueno, pues entonces hacemos una pausa y estamos de vuelta con ustedes para dar inicio con el repaso de la lección de Escuela Sabática, lección número 13 y última del trimestre, titulada ¿Debe oírlo el mundo entero? Regresamos. Muy bien, estamos de vuelta y queremos invitarles para comenzar este estudio con una oración. Vamos a inclinar el rostro ahí donde ustedes se encuentran. Eterno Padre, queremos suplicarte en este momento tu dirección, tu bendición, de tal manera que este estudio, Señor, pueda ayudarnos en el crecimiento espiritual, en consolidar nuestra fe en ti, pero también que esta lección, Señor, nos ayude a tomar decisiones y acciones en favor del cumplimiento de la misión. Bendícenos, por favor, en el estudio y a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, que tu bendición también sea con ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, una lección interesante, desafiante, pero también una lección que cobra mucha vigencia. Pastor César, es importante considerar los primeros asuntos que la lección presenta. La lección de esta semana habla del exclusivismo versus inclusivismo. Actualmente existen dudas, ideas que de pronto son erróneas, son equivocadas, pastor. Y yo creo que la lección de esta semana presenta una plataforma clara y precisa que nos ayuda a entender de forma correcta el significado del cumplimiento de la misión, pero al mismo tiempo de la salvación también. Claro que sí.
Claro que sí, en la lección encontramos en el mismo inicio algunas preguntas que son un tanto inquietantes, porque desde el mismo inicio en la introducción me llamaron la atención esas preguntas. En el día del juicio, ¿cómo va a tratar Dios a esos millones de personas que no le conocieron? ¿Habrá salvación para las personas que no conocieron el plan de salvación, que no conocieron la palabra de Dios? Y entonces esto nos lleva a ciertas ideas exclusivistas. El exclusivismo, pues es esa enseñanza en donde aquellos cristianos creen que fuera de su religión no hay salvación. Que todas aquellas religiones que no son cristianas son fabricaciones humanas. Y más aún, algunos que apoyan estas ideas exclusivistas han llegado a pensar que fuera de su religión no hay salvación. Y evidentemente, como se mencionó en la introducción, en este mundo donde viven más de 7.300 millones de personas, solo 1 de 3 son cristianos. Así que una gran mayoría no son cristianos. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que en ningún momento han conocido acerca de Dios? Que no tienen el conocimiento de su palabra. ¿Se van a salvar? ¿Se van a perder? ¿Cuál es la posición que Dios va a tomar al respecto en el día final? Bueno, aquellos que enseñan esta vertiente, esta enseñanza, dicen, no, solo en mi religión hay salvación. Y entonces eso puede sonar un tanto arrogante, el pensar de que no, solo en mi iglesia hay salvación y fuera de ella no. En la historia encontramos varios ejemplos de ello. Si ustedes me permiten, yo quiero leerles lo que la lección dice por aquí, ya que por el año 1302, en la bula papal Unam Sanctam, el Papa Bonifacio VIII declaró: es absolutamente necesario para la salvación que cada criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Pero eso no solamente pasó en el ámbito católico, también en el ámbito evangélico. En la Confesión de Westminster, en el año de 1646, en la Confesión Doctrinal, los presbiterianos y otras confesiones reformadas dijeron: mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de ninguna otra manera. Entonces, esta enseñanza puede, pues, causarnos cierto tipo de problema, ¿no? El pensar, bueno, salvación solamente hay en mi iglesia. Y esto nos genera un gran problema, ¿verdad? De arrogancia, de decir, no, solo los que están en mi sector del cristianismo se van a salvar. ¿Y qué de aquellos que no conocen, que no tienen el privilegio de conocer de Dios? ¿Qué de aquellos miles de millones de personas que viven en otros países que practican otra religión? ¿Se van a salvar? ¿Se van a perder? Creo que son preguntas interesantes e inquietantes que podemos entender a la luz de lo que dice Hechos 4:12, pero que debemos leer apropiadamente en el contexto de lo que Dios quiso decir, que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Pero no debemos leer más allá de lo que realmente la Biblia nos quiso decir. Pastor, es un asunto bien interesante, porque evidentemente, a razón de eso, a razón de lo que usted explica, es que hoy tenemos un sinnúmero de ideas al respecto de la salvación. Pero Pastor Abraham, creo que este asunto tiene que quedar claro. La Biblia ciertamente presenta algunas pautas al respecto y creo que la lección esta semana nos habla con seguridad de lo que el Señor hará. Sí, pastor. Empezamos el trimestre hablando acerca de que Dios tiene una misión. Y la misión de Dios es salvar al mundo. Y nosotros sabemos en cuanto a la salvación a través de la Biblia. Y la Biblia habla acerca de un pueblo que Dios escogió. En el tiempo de Abraham, por ejemplo. Escogió a Abraham para que sus descendientes conformaran el pueblo elegido. Pero en el tiempo de Abraham vivían miles y millones de personas. Esas personas tal vez nunca escucharon del Dios de Abraham. ¿Qué pasó con ellos? La pregunta que hacía el pastor en la actualidad, que 1/3 de habitantes de este mundo no han escuchado acerca de Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo creo que en cada etapa de la historia podemos hacer la misma pregunta.
¿Qué va a pasar con esas personas que murieron, que existieron y no conocieron a Cristo Jesús? ¿Cómo los va a salvar el Señor? En la parte del domingo, pastor, hasta abajo de esa parte, hay una nota del deseo de todas las gentes. Dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Nosotros, a la luz de la Biblia, sabemos y creemos entonces que hubo muchas personas que, aunque no tuvieron un contacto directo con el pueblo de Dios o con su palabra o con su ley, esas personas siempre estuvieron dispuestas a vivir conforme a la revelación que Dios les dio. ¿Por qué decimos de revelación? Porque podemos hablar de una revelación interna, pastor. Una revelación interna. Dios se revela a cada ser humano a través de la razón y de la conciencia. Si buscamos en Romanos, capítulo 1, y entonces leemos los versículos 19 y 20, dice así: lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se los manifestó. ¿Okay? Y está hablando de la generación antidiluviana. ¿Okay? Entonces dice que Dios se manifestó a ellos. ¿De qué manera? Versículo 20. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios les habla a la razón de cada ser humano y a la conciencia de cada ser humano. Y además Dios tiene otra manera de revelación, una revelación externa, que es a través de la naturaleza. Dice que todas las cualidades divinas, un Dios creador, benévolo, misericordioso, se echan de ver por las cosas creadas. Y dice el apóstol Pablo, no tienen excusa. Lo necesario para conocer a un Dios que salva, para conocer a un Dios que es misericordioso y benevolente, todos lo han tenido. Así que hay personas que recibieron la revelación de Dios interna a través de su razón y de su conciencia, y también a través de la revelación externa, que es la naturaleza, para adorar a Dios. Todos tenemos libertad. Correcto. Todos tenemos la libertad de elección. ¿Sí? Así que hay personas que directamente no tuvieron contacto con el pueblo de Dios, con su ley o con su pueblo, pero sí tuvieron la revelación interna y externa a través de la naturaleza, y cada quien va a hacer su decisión. Muy bien. Es interesante entonces notar cómo el Señor genera un ambiente propicio para que la misión se cumpla, pero además establece instrumentos humanos que también deben cumplir una función importante en la predicación del Evangelio. En otras palabras, hay una revelación general, hay una revelación particular, Dios hace su parte, el ser humano también tiene una participación extraordinaria. Pastor, háblenos un poquito más acerca de cómo trabaja, cómo habla Dios a la mente, a la conciencia, cómo se desarrolla todo esto, pastor. Creo que es bien interesante este último cuestionamiento, porque uno de los textos que a mí más me llamó la atención es aquel que se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 2, desde los versículos 13 en adelante, que dice así: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Y el versículo 15, muy importante: ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. La lección nos habla acerca de la ley de la conciencia. El Señor
les va a juzgar en base al conocimiento que hayan tenido, en base a lo que haya estado disponible para ellos. Dios es un Dios justo y en aquel día del juicio alabaremos a Dios por la manera en cómo Él lo hizo. Excelente, pastor. Muy bien, hemos abordado este primer punto. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Estamos de vuelta y me parece que es una lección sumamente interesante. Vamos a pasar a la segunda parte de esta, mencionando que, por ejemplo, en el mundo contemporáneo existen algunas ideas equivocadas donde se argumenta que todas las personas serán salvadas, incluso aún sin haber escuchado acerca de Jesús, haber escuchado el Evangelio o sin haber creído en Cristo Jesús. Es un asunto importante que genera, Pastor César, pues algunos inconvenientes de acuerdo a la teología bíblica.
Así que háblenos al respecto. Claro que sí, esta enseñanza del universalismo ha tomado como base lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, en donde menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, algo de lo erróneo en esta enseñanza del universalismo es que se dice ahí, bueno, no importa, aquellos que no hayan conocido a Cristo Jesús van a ser salvos, pero también enseñan de que cómo es posible que un Dios de amor va a mandar al tormento eterno y va a castigar a sus hijos, si es que es un Dios de amor. ¿Cómo es que Él va a castigar a sus hijos si yo me porté mal aquí? Viví una vida incorrecta 50, 60, 70 años. ¿Cómo es posible que Dios me va a mandar al fuego eterno por toda la eternidad si Dios es un Dios de amor? Y entonces, este tipo de enseñanza pues ha sido inculcada en muchos sectores y muchos viven pensando de esa manera, que cómo es posible que un Dios de amor va a castigar a sus hijos si es que los ama. Sin embargo, nos damos cuenta que una doctrina errónea, como la del tormento eterno, lleva a una enseñanza errónea, que es la del universalismo y que es totalmente contraria a lo que enseñan las Escrituras. Correcto, porque no hay un tormento eterno propiamente, más bien será una destrucción, pero justamente se contrapone esta idea, ¿no? No puede destruir Dios de forma absoluta, total, a quienes son sus hijos, ¿no? A quienes ama. Exactamente, todos aquellos que somos padres, pues sabemos lo que significa, ¿verdad? Cuando un hijo se porta mal, pues no por eso lo voy a castigar toda la vida. Correcto. Y entonces de ahí ellos toman sus argumentos para decir, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es que a sus hijos que cometen errores los va a castigar por toda la eternidad? Es cierto, la Biblia habla de un juicio, pero no habla de un tormento eterno. Correcto. Y entonces esta enseñanza falsa ha llevado a otro tipo de enseñanzas erróneas que contradicen total y completamente lo que dice la palabra de Dios. Sí, el objetivo principal del Señor se va desvirtuando. Y pastor, asimismo como el universalismo, existen otras corrientes, otras ideas, que bueno, todas las religiones, al buscar al Señor, pues van a ser salvas. Y que tal vez no existe ningún compromiso mayor, pero hay un asunto bien claro que a mí me parece. Esto que estamos hablando del universalismo y el pluralismo, se contraponen. Y más bien, el primer aspecto que mencionamos en la lección de esta semana, pues nos permite aclarar en gran medida eso, ¿no, pastor? Sí, pastor. Ya hemos visto en el primer segmento que muchas personas que aunque no tuvieron un contacto directo con Cristo Jesús, con su ley, con su pueblo, se van a salvar, ¿no? Y entonces ahora algunos dicen, bueno, está bien, entonces Dios va a salvar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el universalismo. Y el pluralismo dice, bueno, con que busquemos a Dios, no importa de qué manera lo hagamos, ¿no? Mi religión es tan válida como la tuya, mi opinión y mi creencia es tan válida como la tuya. El caso es que nos lleva a Dios. En esencia, el núcleo de todas las religiones es la misma: amar a Dios, amar al prójimo, una vida futura agradable, ¿verdad? Y todo es lo mismo. ¿Será? ¿Será esto cierto? Bueno, hay versículos en la Biblia que nos dicen que no es así. Si hay un absoluto en la vida, el absoluto es la verdad de Cristo Jesús. Quisiera leer algunos versículos, pastor. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice, pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, aquí el apóstol Pablo habla de que hubo un tiempo en que mucha gente no conoció a Dios. Y dice que hasta que Dios pasó por alto ese tiempo de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Es decir, Dios va a juzgar. Si hay una verdad que hay que seguir.
Y esto lo podemos ver no tan solo en eso, sino por ejemplo en los dichos del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, por ejemplo, y entonces 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Es decir, ahí hace una diferencia el Señor Jesús. Si hay una puerta verdadera, si hay una puerta estrecha, muchos se van por otro camino y muchos otros entran por otra puerta. Pero el Señor Jesús dice, hay una puerta verdadera, que es la estrecha. Y entonces podemos ver que no, como dice el pluralismo, o en contra de lo que dice el pluralismo, sí hay una verdad que debemos de cuidar y que debemos de vivir. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Es decir, aquí se nos habla acerca de una verdad que salva. Y esa verdad es Cristo Jesús. El que salva es Cristo Jesús. Al fin y al cabo, Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no podemos estar de acuerdo con el pluralismo que dice que todo es igual, podemos vivir como sea, ¿verdad? Y que todas las religiones son iguales y todas las religiones llevan a Cristo. No. Hay una verdad que es en Cristo Jesús que hemos de seguir. Interesante. Yo creo que, Pastor César, hay más que abordar al respecto porque, bueno, estas dos corrientes evidentemente ya se han mencionado, pero ahora, ¿cómo enfrentamos a una persona en nuestros días que continúa pensando eso? Porque estamos hablando de realidades que el mundo posmoderno ha adoptado, está viviendo y así desarrolla. ¿Ve? Tú crees en eso, está bien, síguelo creyendo, no te preocupes, no te compliques, es una vida fácil. A mí me parece que la lección esta semana también nos presenta una gran verdad al respecto, pastor. Claro que sí. Este tipo de enseñanzas tienden a acentuarse en la sociedad moderna, en donde la gente dice, bueno, mira, tú no te metas conmigo, mi religión es un ámbito privado y yo puedo creer y vivir como quiera. Tenemos finalmente libertad y vivimos en una sociedad donde se promueve mucho la libertad y dentro de ello pues también la libertad de creencia. Sin embargo, en esta lección nos enseña que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Cuando nosotros estudiamos algunos textos, y uno que me llamó mucho la atención en esta lección es el que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, exactamente después del 16 que usan los del universalismo y otros más para fundamentar su enseñanza. Este texto, el versículo 17, Juan 3, 17, nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos creer lo que sea, pero la salvación, dice la palabra de Dios, llega a través de Cristo Jesús. Y me puse a investigar un poquito qué significaba esa palabra de creer. Bueno, y esa palabra de creer implica tener confianza, tener fe. Y viene de una palabra griega que pues es muy común para nosotros, pistis, tener fe. El que cree, el que tiene fe en Cristo Jesús, el que confía en él, no ha de ser condenado, otras versiones dicen juzgado, sino que podrá alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Evidentemente, el universalismo, el pluralismo enseña, no, pues tú vive tu vida como quieras. Pero realmente es la fe, el creer en Dios, lo que nos va a dar la salvación. Muy diferente a aquellos que no tuvieron la oportunidad del conocimiento de Dios, que vivieron siglos atrás y que en su cultura de ninguna manera tuvieron la oportunidad de el acceso a la palabra de Dios. Bueno, ya leímos en el deseado de todas las gentes que el Señor podrá otorgarles salvación, no por lo que ellos hicieron, sino porque Dios les otorgará la salvación en base
al poco o mucho conocimiento que tuvieron a través de la ley de la conciencia o a través de cómo Dios pudo revelarles su palabra o el conocimiento de Él mismo como Dios. Correcto. Pastor, en estricto sentido, entonces, yo creo que vale la pena dejar muy claro que ni todas las religiones, ni todos los credos, ni todas las personas conducen en sus propias ideas o se acercan a ese camino estrecho que lleva a la salvación. Eso es bien interesante. Es pastor. importantísimo que quede claro, ¿no? Sí. Hoy se habla tanto, como decía el pastor, de la libertad de conciencia. Tu opinión es tan valedera como la mía, tu religión es tan valedera como la mía. Sí, sí, pero la Biblia queda bien clara, en la Biblia queda bien claro, la salvación es en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como vemos, hay gente que no va a creer a esa verdad y entonces no se podrá salvar, porque han rechazado al Hijo de Dios. Muy bien, pastor. Me parece que esto es muy importante aclararlo y con esto entonces hacemos una pausa y regresamos para la última parte de esta lección número 13. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Muy bien, estamos de vuelta para analizar el último segmento de la lección, Cumpliendo la misión hoy. Pastor César, después de todo lo que hemos analizado, de todo lo que se ha hablado, debemos considerar este último elemento. El cumplimiento de la misión no es un asunto que haya pasado de moda. Si hemos sido alcanzados por gracia, es nuestro deber y privilegio entonces compartir la misión a todo el mundo. Claro que sí, así como lo dijo el apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios, por gracia somos salvos. Uh-huh. Y gracias a Dios por ese privilegio que Él nos da de gozar de la salvación. Y entonces, al gozar de esa linda experiencia, pues nuestro privilegio es compartirlo con los demás. A través de la historia, pues Dios ha utilizado a hombres y a mujeres que a pesar de sus debilidades han sido instrumentos de Él, guiados por el Espíritu Santo, para que otros conozcan la salvación que llega a través de Cristo Jesús. En la antigüedad utilizó el método de la luz. El pueblo de Israel debía ser luz para las naciones. Por eso estaba colocado de manera estratégica en el lugar donde Dios le designó. Correcto. Porque debía ser luz para las demás naciones, de tal forma que conocieran al Dios verdadero. Uh-huh. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor utiliza el método de la sal. Correcto. Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que querían conocer acerca de Dios debían ir al templo de Jerusalén. Ya en el Nuevo Testamento Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios nos invita, así como lo hizo a través de la historia, para que cumplamos esa misión. Correcto. La misión de llevar el Evangelio y de proclamarlo a todos aquellos que no lo conocen. Muy bien, pastor. Gracias. Pastor Abraham, un verdadero desafío el cumplimiento de la misión, el compartir la misión. Sí, pastor. Es un gran desafío y a los ojos humanos pareciera imposible por los números que se dan y conocemos, ¿no? Ya dijimos que de los 7.300 millones de habitantes existentes en el planeta, 2.300 millones, es decir, un tercio de la población, conocen a Cristo, conocen de Cristo, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Cómo llegar? ¿Cómo hablarles? ¿Cómo predicarles? Bueno, a mí mi consuelo y mi certeza en mi corazón es que esta obra es de Dios, es decir, es la misión de Dios y que se la extiende a la iglesia ahora, ¿no? O sea,
este plan de salvación se va a llevar a cabo. Nosotros dijimos que el plan de salvación, inmediatamente que el hombre pecó, se echó a andar el plan de salvación. Es un plan que Dios ideó. O sea, no lo ideó ninguna persona, ninguna estratega evangelista lo ideó. Fue idea de Dios, el plan de salvación. Y entonces, ¿qué es el plan de salvación? Es de que todos nosotros, todas las personas que hemos existido en este mundo somos pecadores. ¿Okay? Pero Dios desea salvarnos y Dios desea que nos arrepintamos, que seamos salvos. Ese es el plan de Dios, esa es la intención divina, ese es el deseo de Dios, que a pesar de que seamos pecadores, nos arrepintamos y nos salvemos. Dios ama a todas las personas, de todo el mundo, en todas las épocas, pero todas las personas somos pecadores. Necesitamos la gracia. La salvación está en Cristo Jesús. Ese es el plan de salvación. Y entonces cuando nosotros hemos gozado de la gracia divina, pastor, nace en nosotros ese impulso. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol, ¿no? Y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, nace en nosotros, cuando conocemos a Cristo, nace en nosotros el impulso, el deseo, la intención de ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Dios tiene también sus métodos, ¿no? Ya el pastor habló acerca del método del Antiguo Testamento, el método del Nuevo Testamento. Yo creo que si nosotros hacemos nuestra parte que nos toca en el lugar en que vivimos y compartimos con los nuestros, con nuestros cercanos, familiares, vecinos, conocidos, el plan de salvación, estaremos cumpliendo nuestra parte. ¿Okay? Y entonces Dios se encargará de cómo este conocimiento llegará a todo el mundo, ¿no? Si remitimos este mandato a lo que cuando Dios le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo, ellos ¿cómo lo tomaron? ¿No? ¿A todo el mundo? ¿Será que podemos ir a todo el mundo? Pero vemos en el libro de Hechos que pronto la verdad se diseminó por todo el mundo conocido. Sucedieron cosas extraordinarias, milagros. Sí. Dios hace milagros extraordinarios para que la gente de todo el mundo conozca. ¿Cómo lo va a hacer ahora? No lo sé. Y lo que parecía alguna adversidad se convirtió en algo fuerte para... Exacto. Y entonces, sí se puede. De que se puede, se puede. Correcto. Haciendo cada quien lo que nos toca, se puede hacerlo. ¿Has sido tú salvado por la gracia de Cristo? ¿Has entendido que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? Que ese sea el motivo para que tú le cuentes a los demás lo que tú ya disfrutas, lo que tú ya gozas. Correcto. Pastor, me parece además que la comprensión de que hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo, de forma natural, trae como consecuencia una transformación a la vida, Pastor César. Y cuando esta transformación, este cambio, uno vive el gozo de esa salvación, o sea, somos inmerecedores, pero el Señor puso en nosotros su amor y ahora nos trae vida eterna. A consecuencia de eso, pastor, me parece que el resultado es una vida con el anhelo y el deseo también de alcanzar a otros y de compartir lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Creo que esa es otra forma de alcanzar a otros, pastor. Claro que sí, si Dios ha sido tan bueno con nosotros y nos ha dado el privilegio de la salvación en Cristo Jesús, ese gozo y alegría que hay en nuestros corazones lo transmitimos a aquellos que no han tenido el privilegio de conocer a Cristo Jesús, porque es por su gracia que tenemos esa experiencia, es por su gracia que podemos tener la experiencia de la salvación en Cristo Jesús, y desafortunadamente hay gente que no lo tiene, que no tiene esa esperanza de salvación y vive una vida muy diferente, sin Dios, como decía la Sagrada Escritura, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y sobre todo en las grandes ciudades, donde hay miles y miles de gentes que a veces viven en una rutina, que a veces es cansadora y que a veces no encuentran sentido a la vida. Pero gracias a Dios que nosotros lo hemos encontrado y ahora podemos compartirlo con ellos y llevarlos a los pies de Cristo Jesús, que les puede dar también salvación y vida eterna. Interesante lección. Pastor Abraham. Pastor, es que cuando se predica el Evangelio,
no solo son beneficiados a quien se les predica. Nosotros Dios desea que claro. nosotros prediquemos porque nosotros vamos a tener muchos beneficios al predicar, ¿no? Y el mayor privilegio será que nosotros nos asemejaremos más a Cristo Jesús. La semejanza a Jesús es el beneficio. Hechos 7:26, pastor, es un versículo que citamos cuando estudiamos acerca de Felipe. Dice, después un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Es decir, lo mandó para encontrarse con el etíope, ¿no? Uh-huh. ¿Pero quién lo mandó? Un ángel del Señor dijo a Felipe. ¿Por qué Dios no se ahorró un paso? Bueno, mandar al ángel a que le hablara al etíope. ¿Por qué el ángel va y le dice a Felipe, mira, ve para acá? Uh-huh. Los ángeles pudieran haber hecho este trabajo, tal vez. Pero Dios le da al hombre, al ser humano, el privilegio de compartir este precioso mensaje con sus semejantes. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas, ¿sí?, tú eres beneficiado. ¿Sí? Tú te ocupas en la salvación de los demás, al ir, caminar, ver, sacrificar algunas cosas, te pareces más a Cristo Jesús. La semejanza a Jesús es el mayor beneficio para el que predica la palabra. Correcto. Y eso es lo mejor que nos pueda suceder, parecernos a Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor, y con esto estamos concluyendo prácticamente la lección número 13, no sin antes pedirle a nuestros compañeros pastores que nos han acompañado en esta ocasión las palabras finales. Pastor César, de antemano muchas gracias por habernos acompañado, y ahora le vamos a pedir entonces que pueda darnos unas palabras finales para los hermanos. Claro que sí. El comentario de la lección mencionaba que la misión no ha terminado. Y aunque no es fácil y es desafiante, surge una pregunta muy importante que se hace para cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi participación en la predicación del Evangelio? ¿Cuál es la participación que yo voy a tener en estos últimos días en la predicación del Evangelio? ¿Cuál es la participación de mi iglesia a la que yo asisto en la predicación del Evangelio? Creo que es un privilegio en el cual debemos involucrarnos. Y concluyo como lo hace el autor con la lección, diciendo que el mensaje de la pronta venida del Señor debe ser proclamado en todo el mundo. En todo el mundo. Y aunque es desafiante, dice también ahí, que debe cultivarse esta viña, que aunque es muy extensa, el labrador hábil ha de trabajar de tal manera que cada parte produzca. Hagamos nuestra parte y el Señor dará el fruto. Correcto, correcto. Pastor Abraham. Pastor, debe haber convicción en nuestro corazón. La tarea es grande, difícil, a los ojos humanos tal vez imposible, pero para Dios no hay imposibles. Amén. Dios hará lo suficiente para que su mensaje pueda llegar a todo el mundo. Hagamos nuestra parte, obedezcamos la orden de Cristo Jesús de ir a todo el mundo, y que lo que dice Elena White pueda ser cierto en nosotros. Cristo muerto por nuestros pecados, Cristo resucitado entre los muertos, Cristo ascendido al cielo, es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar a los demás. Prediquemos la palabra, no hay otra manera de agradecerle al Señor la gracia y la benevolencia que ha tenido para con nosotros. Gracias, pastor. Estimados amigos y hermanos, este trimestre la lección habló en relación a la misión, y creo que justo es lo que le da vida, rumbo, dirección, es lo que le da razón de ser al movimiento adventista. Es justamente lo que nos identifica con los planes y propósitos del Señor. Cumplir la misión es un gran privilegio, y Dios tiene preparadas cosas extraordinarias en favor de todos aquellos que hagamos lo que Él pide. Incluso Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga, y que ojalá estas lecciones hayan contribuido para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.